Sin embargo, cuando Ana dio a luz una niña, la acusó de traición a la corona y de adulterio, resultando por ello finalmente decapitada. La verdadera razón de la ejecución: Ana no fue capaz de concebir un varón. Actualmente, la ciencia nos ha demostrado que el sexo del hijo queda determinado por el hombre y no por la mujer. ¿Pudo esa información haber salvado la vida de Ana Bolena? Las leyes de la herencia, una reina decapitada y las arvejas de Mendel. En la historia de la ciencia hubo un fraile agustino llamado Gregor Mendel. Mendel se hallaba un día en el jardín del monasterio en 1856. Para ese entonces tenía 34 años y estaba cultivando arvejas, también conocidas como guisantes. Lo hacía por curiosidad. Le llamaba mucho la atención por qué una planta de arvejas arrugadas produce otra, también arrugadas, que las plantas de flores violetas originaban otras flores de igual color y que nacían más plantas altas que bajas. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Deseando saber cómo eso era posible, pensó que las características que pasan de las plantas madres a las hijas no son puro azar. De alguna forma, la información para que se manifiesten esas características pasaban de una generación a la siguiente. Mendel comenzó separando las plantas que producían guisantes arrugados de los lisos y brillantes, los de flores blancas de las violetas, las de vainas verdes de las amarillas, las que crecían más alto de las más bajas y otras 3 características más. Cultivó cada una por separada durante generaciones hasta lograr especímenes puros, aquellos en que la descendencia era idéntica a la de la planta madre. Por ejemplo, una línea en la que todas fueran altas y otra en la que todas fueran bajas. Luego empezó a cruzarlas y a registrar cómo heredaban los rasgos. Así, descubrió que había patrones muy similares para las 7 características. ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! Mendel concluyó que la desaparición y reaparición de una alternativa a lo largo de las generaciones solo podía explicarse si se considera que cada característica en un individuo está determinada por 2 factores. Por ejemplo, la planta de arvejas tiene en cada una de sus células un par de factores que determina el color de la flor, un par de factores que determina la altura, un par de factores que determina el color de las semillas, otro par que determina su forma, etc. Cada factor define una de las posibles alternativas de la característica. Mendel simbolizó cada par de factores con una letra, utilizando la mayúscula para representar el factor que determina la alternativa dominante y la minúscula para la alternativa recesiva. De estas combinaciones dependía cómo se manifiesta la característica en un individuo. El fraile elaboró las leyes básicas de la herencia, pero los científicos de su época desestimaron su trabajo. En 1868 se convirtió en abad de su monasterio y dejó de lado en gran medida sus actividades científicas. Recién a comienzos del siglo XX, después de la muerte de Mendel, algunos científicos redescubrieron sus experimentos y se dieron cuenta de su importancia. Uno de ellos fue el norteamericano Walter Sutton, que en 1902 estaba estudiando la espermatogénesis. Sutton descubrió que durante la meiosis, los cromosomas se hallaban de a pares, que los cromosomas integrantes del par tenían un aspecto parecido y que se separaban en la primera fase. Por lo tanto, las gametas recibían un cromosoma de cada par. Al formarse el cigoto, los pares se reunían nuevamente, con un cromosoma aportado por el padre y otro por la madre. Sutton se asombró, ya que este descubrimiento evidenciaba que los cromosomas se comportaban de la misma manera que había predicho Mendel. Las conclusiones a las que llegó Mendel son válidas para todos los seres vivos.
Actualmente, el par de factores que determina una característica se conoce con el nombre de gen, y cada factor del gen se denomina alelo. Es decir, que los alelos son las alternativas de un gen para una característica particular. En cada gen, uno de los alelos proviene del padre y el otro de la madre. Los genes se encuentran en los cromosomas, formando parte de la molécula de ADN. ¿Y dónde queda en esta historia la muerte de Ana Bolena? Enrique VIII fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda desde el 22 de abril de 1509 hasta su muerte en 1547. Ansiando fervientemente un heredero y no pudiendo tenerlo a través de su primera esposa, Catalina de Aragón, comenzó un romance con Ana Bolena, una dama de la corte, inteligente, culta y de gran belleza. Viendo que la Iglesia Católica no aprobaría el divorcio, Enrique VIII decidió romper relaciones con el Vaticano en 1534 y fundar su propia religión, el anglicanismo. Sin embargo, cuando Ana dio a luz una niña, la acusó de traición a la corona y de adulterio, resultando por ello finalmente decapitada. La verdadera razón de la ejecución: Ana no fue capaz de concebir un varón. No. Porque ella fue a verlo a tu papá. Para. Actualmente, la ciencia nos ha demostrado que el sexo del hijo queda determinado por el hombre y no por la mujer. ¿Pudo esa información haber salvado la vida de Ana Bolena? Nunca lo sabremos. Enrique VIII pasó a la historia con fama de déspota y sanguinario. Se casó un total de 6 veces y mandó ejecutar a 2 de sus esposas. Quizá, lo más probable, es que hubiese ejecutado también al científico que osare dar a conocer la evidencia genética.